Buenos días, mi nombre es Netsi Labrador, integrante del grupo número 11 de comportamiento organizacional. Nuestro tema, conflicto, negociación y estructura organizacional. Como ya sabemos, el conflicto se presenta cuando hay una situación de discordia entre una de las partes de la organización, ya sea por maneras de pensar diferentes, de actuar, entre otros aspectos. Estos conflictos se pueden dar en situaciones reales o ficticias. Un conflicto no siempre es negativo para la organización. Sin embargo, si no se tiene el control de ellos y se ignoran este tipo de situaciones, puede afectar de manera negativa el desempeño de la organización. Pero por el contrario, si se sabe manejar el conflicto y lograr conocer la raíz del problema para dar una solución, nos puede aportar aspectos positivos tanto en el crecimiento personal como organizacional. Por eso es muy importante aprender a identificar los problemas para así lograr implementar estrategias que nos ayuden a enfrentar este tipo de situaciones. El proceso del conflicto. Posible oposición o incompatibilidad. Cuando se da un conflicto, existen situaciones o condiciones por las cuales se generan. Entre ellas tenemos la comunicación, la estructura y las variables personales. La comunicación. Cuando un mensaje no se transmite de manera correcta o se distorsiona la información al momento de compartir el mensaje, debido a que puedan existir ruidos en el canal o malas interferencias, esto ocasiona conflictos, ya que puede generar malos entendidos, la información no se percibe de manera correcta, entre otros aspectos que dan pie a que nazcan los conflictos. Otro de los puntos de la comunicación que puede generar conflictos es la manifestación de diferencias que pueden ocurrir de un mismo tema. La estructura. Esta incluye variables como los tamaños, el grado de especialización, los tipos de liderazgo, de poder, entre otros, que estimulan al conflicto, ya que entre más grande sea el grupo y más especializadas sean sus actividades, pues hay más probabilidades de que se ocasionen conflictos. También la diferencia que se logra percibir entre los liderazgos y los tipos de poder dentro de una organización también generan este tipo de conflictos. Variables personales. Hay cierto tipo de personalidades que no compaginan con otro tipo de personalidades. Hay personalidades que son un poco más temperamentales, otras que son un poco más conflictivas, lo que hace de que existan como más diferencias, más desacuerdos dentro de la organización, generando conflictos dentro de ellas. Entonces, estas variables personales incluyen todo este tipo de características de la persona. La segunda etapa del proceso del conflicto es la cognición y personalización. Cuando se presentan conflictos, se requiere de percepción. Por lo tanto, una o más de las partes deben de tener conciencia de que existe esta condición. Sin embargo, no porque sea un conflicto percibido, significa de que está personalizado. Esta es una de las etapas más importantes, ya que tiende a establecer los aspectos y aclarar de qué se trata el conflicto. En este punto existen dos tipos de conflicto, que es el conflicto percibido y el conflicto sentido. El conflicto percibido es cuando una o más de las partes sabe de que existen condiciones que generan el conflicto, pero no se involucran en ella o simplemente les es indiferente. Y el conflicto sentido
es cuando los individuos se involucran emocionalmente con el conflicto, generando así sentimientos de frustración, tensión, ansiedad. La tercera etapa del proceso del conflicto son las intenciones. En esta etapa, las intenciones logran influenciar las percepciones y las emociones de las personas, así como su comportamiento real. Muchos de los conflictos aumentan ya que una de las partes trata de intervenir intenciones a la otra. Además, suele haber mucha variación entre las intenciones y la conducta. La conducta de una persona no siempre refleja las intenciones que tiene. Existen 5 tipos de intenciones para manejar el conflicto, las cuales son el competidor. Es cuando una persona pretende satisfacer sus intereses sin importar el impacto que tenga entre la otra parte del conflicto. Suelen ser competitivos. Evasivo. Es el deseo de no ser parte del conflicto, simplemente retirarse o acabarlo. Acomodación. Es la disposición que tiene una de las partes del conflicto de colocar los intereses de la otra por encima de los propios. Conciliador. En esta situación se da que las dos partes del conflicto ceden algo. Y por último, el colaborador. En esta intención, las partes del conflicto intentan satisfacer las necesidades de ambas partes. La cuarta etapa de este proceso es el comportamiento. En esta etapa el conflicto se toma visible, incluye afirmaciones, actos y reacciones de las partes que se encuentran en conflicto. Estas conductas suelen ser intentos por poner en práctica las intenciones de las partes y así lograr visualizar sus comportamientos y reacciones. Por última etapa están los resultados. Entre la dinámica de la acción y la reacción de las partes en conflicto producen unos resultados. Estos resultados pueden ser funcionales, que son positivos, mejorando así el desempeño de la organización o del grupo, o pueden ser disfuncionales, que por el contrario son negativos y afectan el desempeño de la organización. Ahora hablaremos sobre la negociación. ¿Qué es una negociación? Es un acuerdo entre dos o más personas donde ocurre un intercambio de bienes o servicios con la finalidad de lograr un arreglo satisfactorio para ambas partes. Existen estrategias de negociación. Están las negociaciones distributivas. Esta negociación se encarga de distribuir una cantidad fija de recursos para que exista una situación de ganador o perdedor. Se caracteriza por la condición de suma a cero, es decir, que todo lo que obtenga una parte va a depender de lo que haga la otra parte también. En este tipo de negociaciones siempre una de las partes sale perdiendo. Negociaciones integradoras. En esta negociación la condición es la de ganar. Produce negociaciones a largo plazo y ambas partes se sienten realizadas al hacer negocios, ya que sienten que lograron el objetivo esperado. La estructuración de actitudes se refiere a las acciones que buscan tener un efecto sobre la naturaleza de la relación de las partes. El modelo de la estructuración de actitudes de McKenzie y Walter señalan 4 aspectos determinantes de las actitudes en una negociación, que son la motivación y las tendencias propias que orientan al negociador, la creencia sobre la legitimidad de la otra parte, los sentimientos de confianza hacia la otra parte y los sentimientos amigables o hostiles hacia la otra parte. Negociaciones intraorganizacionales. Es una visión que se ajusta a la naturaleza
de las negociaciones de carácter amplio, donde los negociadores no trabajan a título personal, sino como representantes de un grupo más amplio que lo han contratado para tal fin. Proceso de negociación, preparación y planeación. Un negociador mal preparado jamás podrá llevar a cabo un negocio, ya que no estará preparado para enfrentar ciertas situaciones que se le puedan presentar. La preparación y planeación consiste en el establecimiento de estrategias para lograr los fines de manera efectiva. Por eso es muy importante que tengamos información sobre las personas o la empresa con la que vamos a negociar. Algunas de las consideraciones en tener en cuenta son tratar de conocer mejor a la otra parte y lograr tener la información más amplia sobre mi cliente, usar la empatía y seleccionar las preguntas claves para realizarle a la otra parte. Reglas generales de la negociación. No hay que pensar que las negociaciones son un juego, es algo que nos debemos tomar muy en serio. Hay que estar preparados para el proceso, para poder enfrentar cualquier situación que se nos pueda presentar. Conocer los aspectos relevantes de mi personalidad, así como también conocer los aspectos relevantes de la personalidad de la contraparte. Nunca hay que perder el control de sí mismo, buscar siempre puntos y objetivos en común, aprender cuándo seguir adelante y cuándo retirarse del negocio, mantener la integridad y la confianza en sí mismo. Siempre nos debemos mostrar seguros ante el cliente. Nunca negociar con alguien que no se sienta con poder de comprometerse. Confirmar el estatus de la negociación. Al finalizar cada sesión, es importante hacer un consenso sobre lo que se logró, lo que se planteó y lo que está por negociarse. Y por último, colocarlo por escrito lo más pronto posible. A veces meter un poquito de presión es importante para lograr que se acepten los términos. La aclaración y justificación. En esta etapa es donde las partes se encuentran y se explican detalladamente, justifican e informan a la otra parte de su posición, de sus intereses y buscan sensibilizar mediante información que pueda validarse. Es recomendable dar información documentada para así ganar confianza. Como último punto en el proceso de negociación está el cierre e implementación, que es la formalización de los acuerdos alcanzados y el desarrollo de los mismos. Ahora hablaremos sobre la estructura organizacional. ¿Qué es la estructura organizacional? Esta es muy importante para todas las empresas. Define de muchas características de cómo se va a organizar y tiene la función principal de establecer autoridad, jerarquía, cadena de mando, organigramas y departamentalización. Cuenta con ciertos elementos, los cuales son la especialización del trabajo, que consiste en la separación de una actividad compleja en componentes, con el objetivo de que la persona tenga una responsabilidad limitada de la actividad y no de la actividad como un todo. La departamentalización es un proceso por medio del cual se forman grupos de trabajo, agrupando tareas, funciones y actividades similares. Esta departamentalización puede ser por tiempo, por funciones, por clientes, dependiendo de cómo se conceptúan los departamentos de la empresa. La cadena de mando es una estructura que hace referencia a los diferentes niveles de mando que existen dentro de una organización. Va desde los niveles más altos, haciendo un recorrido hacia abajo hasta llegar a los trabajadores de línea. Extensión o tramo de control. Es un concepto que se refiere al número de empleados que un gerente puede ser capaz de dirigir de manera eficaz y eficiente. La centralización y descentralización. La centralización se da
cuando una sola autoridad dentro de la organización es la responsable de todos los sucesos que ocurren dentro de ella y también es la responsable de tomar cualquier tipo de decisiones. Y la descentralización no se rige por una sola autoridad, sino que delegan ciertos compromisos y hay poder de decisión de los subordinados y de los empleados. La formalización. Esta formalización se manifiesta con la elaboración por escrito de todas las actividades y procesos que se desarrollan dentro de la empresa. El diseño organizacional es el proceso de elegir una estructura de tareas, funciones y relación de autoridad dentro de la empresa. Está la estructura simple, que es una estructura muy sencilla con 0 grados de complejidad, donde la autoridad se centra en una sola persona. La burocracia se caracteriza por tareas rutinarias. Es una estructura que se centra en las normas y en los reglamentos que están formalizados. No acepta cambios, sino que todo lo hace como al pie de la letra. La estructura matricial es una estructura de matriz donde los empleados responden a 2 tipos de supervisores, que son uno el supervisor funcional y otro el supervisor de proyectos. La organización virtual es un nuevo modelo de negocio que, a diferencia de los tradicionales, no necesariamente para operar necesita de un espacio físico. Se caracteriza principalmente por la tecnología, que juega un papel muy importante en este tipo de estructuras. Es global, reduce costos, entre otras características. Diseños organizacionales y comportamiento del empleado. Diseño organizativo horizontal. Sus elementos centrales son la división del trabajo, la especialización y la participación activa de todos los integrantes. En este tipo de diseños importa mucho la igualdad y la interacción. Diseño organizativo vertical. Este modelo de organización enfatiza elementos como la autoridad, la jerarquía y el liderazgo. Para sus seguidores es muy importante dejar claro quién se encuentra en cada nivel de la pirámide de organización. Es un diseño centralizado, por el contrario del horizontal, que es un diseño descentralizado. El diseño organizativo del equilibrio. Este modelo integra elementos tanto del horizontal como del vertical. Por ejemplo, valora la autoridad y la cohesión, pero a la vez insiste en fomentar la participación y la interacción de los integrantes de la empresa. El comportamiento del empleado. Dentro de la organización contamos con 2 tipos de empleado. El buen empleado, que es aquel que es eficaz, eficiente, muestra esfuerzos por lograr las metas, tiene agilidad, responsabilidad, es puntual, un sinfín de características positivas. Y está el mal empleado, que se queja de manera habitual, es irresponsable, no es nada puntual, mentiroso y no tiene como aspiraciones a cosas más grandes. Muchas gracias por su atención.